Hola amigos, ¿cómo están? Andamos muy deportivos hoy. No se nota por la esbelta figura que cargo, pero lo deportivo viene porque vamos a revisar una pulsera cuantificadora de Xiaomi, la más vendida a nivel mundial y la que puso en el mapa en los wearables a Xiaomi. Esta que está acá. La nueva versión, la Smart Band 6. Quédate para que te enteres de todo el detalle y además esta te la vas a llevar a casa también, así que quédate y te enteras de qué tienes que hacer para ello. Y de paso tenemos el Bluebird Spark SL aquí en primera plana. Esta es la última versión de la pulsera de Xiaomi. Ya la traigo puesta, ya la saqué de la cajita para que poderla usar y darle una opinión mucho más sincera, que ha generado mucha expectativa porque la anterior trae muchas mejoras, trae algunas mejoras y otras no las termina de incluir, pero veamos todos los detalles. Antes de seguir con esto, te voy a decir cómo te la puedes llevar. Este review forma parte de un playlist que le llamé Gadgets por menos de $70. En ese playlist, cada gadget que estés revisando lo regalaré con una dinámica distinta. En este caso, vamos a usar una plataforma que se llama Social Man, donde te permite realizar una serie de tareas para poder llevarte esta pulserita. Está abierto a toda Latinoamérica, España y bueno, básicamente a todo el mundo. En el caso de que el ganador resulte de un país donde no puede enviar el producto o donde sea muy caro enviarlo, pues se ganará un certificado de regalo por el valor del producto en sí. No te quedes sin participar porque es gratis y te lo puedes llevar a tu casa. La única habilidad que tienes que tener es la de completar todas las tareas que te aparece en el link que voy a dejar en la descripción. El resultado lo daré a conocer 10 días después de publicado el video con un live. Me está encantando esto de los live porque le estoy aprendiendo muchísimo, así que aprovecho para practicar. ¿Qué trae la cajita? Pues la cajita más sencilla no puede ser. Trae la pulsera, obviamente, un manual que bien podrían haber dejado de hacerlo tan grande y ahorrarse unos arbolitos talados, los de Xiaomi. Bueno, y también trae el cargador, que es cargador USB normal al pin magnético este que se conecta a la pulserita acá para cargarlo aquí, en estos pines que están acá. Especificaciones de esta Smart Band 6. Es una pulsera que no pretende ni Xiaomi quiere que sea un reloj o un smartwatch. Por lo tanto, sigue fiel a sus raíces, que es cuantificar todo lo que se pueda cuantificar y que quepa en este diminuto cuerpo. Todos los sensores que puedan caber aquí lo van a ir metiendo poco a poco. Tiene por un lado el módulo, que es donde está todo el meollo del asunto, donde es la pulsera, y la pulsera de silicona, que está, pues técnicamente se puede separar. Yo he intentado separarla, pero no he podido. No quiero joderla porque si no, ¿qué les regalo? Si no, no se la llevan a casa. La pantalla es de 1.56 pulgadas. Pensarías que es chiquita, pero la verdad es que alargadita sí se ve perfecto y tiene la información necesaria para que cuantifiques todo lo que se puede cuantificar con esta pulserita. Tiene 326 ppi, píxeles por pulgada, y 450 nits. ¿Qué quiere decir? Aunque no es el contraste más alto del mercado, sí en luz es suficientemente visible. Mi consejo es que en los ajustes de brillo siempre lo pongas en el cuarto o en el quinto cuando estés en exteriores y haya mucha luz, porque si no, no hay manera de ver la pulserita. De entrada viene en 6 colores, que es negro, azul, naranja, amarillo, verde y un marfil. Pero como hay tantos terceros que hacen pulseras de este tipo de silicona, puedes encontrar el color que te dé la gana. La verdad que hay para escoger en todas partes. Además tienes la posibilidad de personalizar las carátulas y con eso tienes una personalización total. En la parte de abajo vienen todos los sensores, que en unos minutos hablamos de ellos. No hay ningún botón físico y todo es por medio de pantalla táctil. Es resistente a 50 metros, 5 atmósferas, 50 metros bajo el agua, así que si tú eres de los que hace buceo o te encantan las profundidades, esta es una opción. Importante, esto como es una pulsera fiel a lo que son las pulseras cuantificadoras, la mayoría no tiene GPS incorporado, tiene que echar mano del GPS de tu celular, del cual no te separas ni un segundo, por ende vas a tener que llevarlo siempre contigo. Es compatible con Google Fit y para los más deportistas extremos Strava. Todos los datos que recolectes aquí lo puedes mandar a Google Fit y a Strava sin ningún problema. Principales funciones de la Smart Band 6 de Xiaomi. Sorprende todo lo que han logrado meter en una banda tan pequeñita y en un precio tan contenido. Son 1.299 pesos, aproximadamente unos $60, y la encuentras en rebaja en 8,99, que son unos $40. La verdad es que sorprende lo que han podido meter acá.
30 modos de acondicionamiento físico que yo llego solamente a correr, caminar, hacer ciclismo, pues 30. Si tú eres de los muy exigentes, tienes 30 modos. Y 6 que monitorean en automático. Es decir, tú vas, aquí tienes los modos de acondicionamiento físico, todo es por touch y la verdad que funciona perfecto. Hay 6 ejercicios que tienen monitoreo automático. Es decir, tú empiezas a caminar y al cabo de 10 minutos ya empieza a traquear que estás caminando. Empiezas a correr y hace lo mismo. También montar bicicleta, creo que remo y no me acuerdo cuál es el otro. Y elíptica. ¿Cómo lo hace? Pues obviamente valiéndose de la inteligencia artificial. No hay una persona que le esté diciendo, mira, ya se puso a correr, ponle a marcar. No, lo hace por medio de la inteligencia artificial. Luego, cuando el coche va muy lento, que vas en el tráfico, te empieza a marcar que estás corriendo también. Monitorea frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, muy de moda ahora con el tema del COVID. Monitoreo del sueño, de estrés, ejercicios de respiración, salud femenina. Puedes medir los periodos. La verdad que es bastante completa esta pulserita tan chiquita. Miren qué cosa más chiquita. Otras funciones que hace es alertas. Puedes controlar la música sin ningún problema. No permite almacenar música dentro, pero te permite controlar la música que tengas en tu celular y funciona con iOS y Android. Bueno, ¿qué otras funciones tiene? Alertas, alarmas, conteos regresivos, clima, notificaciones. Todo lo que tú puedes tener en un reloj inteligente lo tienes en esta pulserita mini, la Mi Band S6. ¿Hay cosas que echas en falta? Sí. Por ejemplo, no tiene brillo automático. Pones un nivel de brillo y con ese te quedas. El que funcione para ti, y si quieres cambiarlo tienes que hacerlo de manera manual. Otra cosa, no tiene GPS integrado. El Mi Watch Lite, ese tiene GPS y está más o menos en el mismo rango de precio. Entonces no entiendo por qué no se lo han puesto a esto. Yo creo que para las 7 ya no tardan en ponerle el GPS. Y otra cosa, no soporta NFC, tan de moda ahora con que nadie quiere estar en contacto con nadie. Y el NFC es algo que la gente ni usa, pero lo quiere tener en sus celulares y en sus dispositivos wearables. ¿Cómo lo usas? La verdad que es todo por gesto y es muy intuitivo. Es corriendo acá y ahí vas picándole, porque la verdad es que no pasa nada. Es gestos de un lado, son muy intuitivos. Tienes 2 gestos nada más, de un lado del otro, para arriba y para abajo. Lo más importante, todo lo puedes cambiar desde tu Smart Band, pero la verdad es que con esta pantalla, aunque sea mucho mayor que la anterior, no es la ideal para estar, sobre todo para los medios secretos como yo, para estar cambiándole los patrones aquí. Lo puedes hacer por medio de la aplicación. En el caso de la aplicación, funciona igual que para todos los wearables de Xiaomi y puedes cambiar todos los parámetros. Ahorita les voy a poner aquí arribita, porque ya no hay espacio con este micro aquí. Aquí arribita se los voy a poner para que vean cómo se cambian y cómo se manipula la aplicación, que es muy sencilla. Esta es una pulsera realmente intuitiva para que no tengas que pensarlo mucho, y está diseñada y fabricada en función de eso. Hacerte la vida más sencilla y medirte todo lo que se pueda medir en una pulserita de esta. La aplicación de Xiaomi es exactamente lo mismo. El Xiaomi Wear, donde mides las horas de sueño, es decir, te da todos los parámetros del sueño, si ligero, ritmo cardíaco, las veces que te levantaste, el estrés, los entrenamientos que puedes hacer directamente aquí en la aplicación o en la Smart Band, el perfil que tienes aquí con todas las notificaciones. Puedes manipular las notificaciones que quieres que recibas, por ejemplo los mensajes. Yo realmente no tengo demasiadas notificaciones porque me da pereza estar recibiendo temblequitos todo el día. Si quieres recibir las llamadas entrantes, no puedes contestar aquí. Puedes contestar un mensaje, pero no puedes contestar las llamadas directamente desde la pulsera. Permisos en segundo plano, monitoreo de salud, todo lo que quieres que te monitoree, detección de actividad. Ahí tú decides qué entrenamientos, asistente del sueño, puntuación de respiración beta, monitoreo del estrés durante todo el día. Tú defines en la aplicación, porque no lo puedes hacer eso directamente en la pulserita, todo lo que quieres. La verdad es que está monísima la pulsera, la puedes usar como quieras. Y lo que no encuentro es... sí, aquí están las pantallas de la pulsera. Le di un trancazo. Aquí están las pantallas. Tienes un montón de opciones que puedes bajar, hacerlo todo al gusto que quieras. Le das a aplicar, por ejemplo, a esta. Ahorita tienen esta pantallita, bueno, está sincronizándose. Y una vez que termine de sincronizarse, la pantalla que acabo de bajar acá se va a poner
en la pulsera Mi Band 6. Ahí ya tienes la pantallita. La verdad es que me sorprende lo bien que se ve esta pantallita, lo fácil que es manipular. Vamos a hacer una comparativa entre este y el Mi Watch Lite. Es mucho más sencillo de manipular este que el Mi Watch Lite. Por alguna razón, yo creo que si le ampliarían un poquito más la pantalla, tendrías un espectacular reloj smartwatch con una forma diferente. ¿Qué más vemos aquí en la pantalla? Alertas, objetivos, alarmas, eventos, reloj mundial, entrenamientos. Miren todos los entrenamientos que tiene. Y además le puedes poner, tiene todos estos: correr al aire libre, correr en cinta, caminar, todos estos, y los que tienes oculto, que además los puedes meter, que son los 29 entrenamientos, los 19 entrenamientos esos que le dije. Los widgets también puedes tú saber qué widgets necesitas. Es decir, los widgets son estas esferitas que ves aquí. Cuando tú lo pasas de ladito, cuando los pasas de lado, esos son los widgets, los que aparecen ahí. Vamos, para que vean ustedes que sí se puede cambiar la música. Le voy a cortar la música para que no tengamos temas con el derecho de autor. De este lado lo tienen, es decir, de este lado lo tienen y lo vas a poder ir cambiando. Y como pueden ver, se cambia perfectamente. Puedes ir para atrás, para adelante, sin ningún problema. La verdad es que una monería. Una cosa que su más acérrimo competidor, la Huawei Band, no tienen del todo. Que no todos los wearables de Xiaomi tienen esta función de cambiar la música en cualquier dispositivo. ¿Y qué les ha parecido, amigo? Esta pulserita, la verdad es que a mí me sorprendió. Es súper ligera, no pesa ni 30 gramos. Es algo que no notas cuando lo llevas puesto. Aquí haces ejercicio y monitoreas todo. No es tan pesada como un smartwatch. Tienes todo para lo que necesites. Tienes luz, tienes de todo. Entonces realmente no hace falta tener un smartwatch. Con esto es suficiente. A mí me encantó. Es primera vez que tengo una pulsera desde ¿se recuerdan las Fitbit? Las primeras que había. Pues desde ese entonces, cuando salieron los smartwatches, me convertí en un fan de los smartwatches. Y después de un tiempo quise revisar esta pulserita, que se me hace una maravilla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han oído de ella? ¿Se la quieren ganar? Recuerden participar en el concurso. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review. Y si así fue, no dejen de comentar, compartir con sus amigos y participen en el concurso para que se la lleven. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.